decirlo hace exactamente 10 meses. Ya asesinaron a nuestros dos queridos compañeros de viaje, ya nos amenazaron, pero insistimos. Tenemos que decirles a todos por qué no nos gusta esa patraña que se adelanta en La Habana entre el gobierno del presidente Santos y los bandidos de las FARC. Y lo decimos en resumen, y en un resumen muy apretado, porque nos podríamos extender indefinidamente, lo que no viene al caso y no hay motivo para hacerlo. La primera razón es porque se trata de una maniobra secreta que se hace en silencio. No hay claridad sobre el tema. Y como somos discípulos de verdad de Simón Bolívar, con él decimos: a la sombra no trabaja sino el crimen. Por eso lo que se está haciendo en La Habana es un crimen contra Colombia. Si no lo fuera, sabríamos qué pasa y tendríamos luces. Y el señor de la calle, en lugar de volver a Colombia a decir impertinencias y a tratar de no solamente de engañarnos, sino de despreciarnos intelectualmente, vendría con toda claridad y nos contaría qué se está discutiendo y en qué van las discusiones y en qué consisten las propuestas y cómo se avanza y esto para dónde va. Desde que no lo puede decir es o porque no tiene nada que decir o porque oculta la verdad. Y nos mortifica que la verdad se oculte. A la sombra no trabaja sino el crimen. En segundo lugar, nos disgusta profundamente que los peores criminales de América Latina sean exaltados como elementos de paz y de esperanza para Colombia. Cuando vemos llegar a través de los videos que nos pasan desde La Habana esa procesión que encabeza el bandido criminal delincuente del señor Márquez, seguido por el Santrich y por Granda y por la holandesa, porque a todo esto hay que meterle también sexo barato, y por Marcos Calarcá, decimos: qué bajo hemos caído. ¿Y dónde estaban esos hombres antes de que el presidente Santos los exaltara y les diera tribuna en Oslo y les ofreciera tribuna en La Habana? ¿Dónde estaban? Perdidos. No digamos que en lo profundo de la selva, porque hacía rato esta nomenclatura de las FARC estaba viviendo con unas facilidades extremas en Venezuela, la tierra del dictador comunista que los acogió y que les dio hospedaje y que está adelantando con ellos el más ignominioso de los negocios, que es el negocio del narcotráfico. Pero nadie se acordaba de ellos. No habían vuelto a salir en ninguna parte porque estaban perdidos en la nada. El presidente Santos, a través de este proceso de paz, los convirtió en personajes. Y en personajes que tienen más significación y mejores medios de comunicación a su disposición que los que tienen los delegados del presidente Santos, que son unos hombres muy significativos que aceptaron la coyunda que se les impuso, que fue la coyunda del silencio. Están trabajando silenciosamente como unos bueyes de carga, sin que se diga, sin que puedan decir una sola palabra de lo que están viendo y de cuáles son sus posiciones. Esa notoriedad que se le ha dado a estos bandidos, reclutadores de niños, terroristas con bombas en la mano, asaltantes de pueblos, asesinos de gente inocente, depredadores del campo colombiano, depredadores de nuestros bosques, porque son los principales destructores de los bosques colombianos, que son el futuro de la humanidad y el futuro de nuestros hijos. No hay derecho a que eso ocurra y eso nos indigna. Nos indigna de las conversaciones en La Habana saber que se está tratando de darles plena impunidad. Esto lo sabe todo el mundo. El marco para la paz no es otra cosa que el servicio que el señor Roy Barreras y los que como Roy Barreras están empalagados de miel para ponerse de rodillas al servicio de las ambiciones políticas del señor Santos, están cometiendo esta
atrocidad o tratando de cometer esta atrocidad que prohíbe el derecho internacional humanitario, la impunidad para estos bandidos. Eso no solamente nos disgusta, repugna, y somos enemigos de semejante tratamiento, para empezar porque está prohibido en el derecho internacional público. El presidente Santos se propone violar todas las reglas vigentes en el mundo en materia de tratamiento a los delitos de lesa humanidad. La impunidad no puede existir y el presidente Santos está comprometido a darles impunidad a estos bandidos, canallas, delincuentes, sinvergüenzas de las FARC. No hay calificativo con que tratarlos. Nos disgusta, y nos disgusta de qué manera que no solamente se les quiera dar impunidad, sino que además se les garanticen unas curules en el Congreso. Ya lo que se tiene sabido, a pesar de todos los silencios y a pesar de todos los ocultamientos de este complot criminal contra Colombia, es que el gobierno les ofrece 5 curules en el Senado y ellos piden 15. 5 curules en el Senado a estos depredadores, a estos criminales. Es que parecería como de ciencia ficción, sí, pero es parte de la paz que se avecina. ¿Cómo es parte de la paz que se avecina la orden que han dado desde La Habana diciendo que necesitan el restablecimiento de los derechos políticos de la señora Piedad Córdoba? Y por eso la Corte Constitucional, que es un instrumento del poder político, no ha fallado desde hace 3 años la tutela sobre Piedad Córdoba, porque están mirando cómo logran diseñar una teoría para restablecerla en sus derechos. Órdenes de los bandidos de las FARC que expiden desde La Habana, porque ellos están mandando en Colombia y detestamos un procedimiento a través del cual nos permitan alterar de tal modo el sistema democrático. Votamos por Santos muy equivocadamente porque teníamos la convicción de que otras eran sus cualidades humanas y terminó mandando en Colombia el señor Márquez y el señor Santrich y el señor Timochenko. Y esa alteración del orden de las cosas nos parece sencillamente detestable. Como nos parece detestable que todo este proceso indigno de impunidad, de otorgamiento de derechos políticos, de exaltación de los crímenes de las FARC, esté dirigido por el peor delincuente de América, el único que lograba hacerle competencia a tiro fijo, que es Fidel Castro, con su hermano Raúl. Que estemos arrodillados ante un régimen comunista, ante un señor que incendió a Colombia asesinando a Jorge Eliezer Gaitán, y se va a hacer una marcha en honor de esa canallada el 9 de abril, el día de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, asesinado por Fidel Castro en las calles de Bogotá. ¿No serán esos motivos suficientes para detestar este proceso de paz? Como nos parece detestable que se esté manejando desde La Habana el régimen de la tierra en Colombia, la propiedad privada, el porvenir de este país. En el año 2015, mañana, el mundo entero empezará a clamar por más comida. En Colombia le podemos dar comida a gran parte del universo si manejamos juiciosamente el campo, si lo desarrollamos, si permitimos la inversión, la extranjera, la local, economía de grande escala, para beneficio de todos, empezando por el beneficio de nuestros campesinos y de nuestra tierra. En lugar de eso, repartir pequeñas parcelas como las del ejido mexicano. Estamos volviendo a Emiliano Zapata en México un siglo después. ¡Qué retroceso! ¡Qué regreso en el ritmo de la historia! Y eso es lo que se está haciendo en La Habana, como se está haciendo también, adelantando todo un proceso para destruir nuestro ejército o acabar de destruirlo y para exaltar como único ejército el ejército del pueblo. ¿Podremos estar de acuerdo con eso? Jamás. No lo estaremos nunca. Y por eso resumimos en pocas palabras, 10 meses después
de aquel día en el que las FARC quisieron asesinarnos por orden que venía transmitida allá desde un país vecino del norte? No, para ser perfectamente claros, lo celebramos diciendo otra vez por qué nos parece la búsqueda del acuerdo de la paz, que así se le llama, que es un acuerdo por la humillación y por la guerra, al que estamos francamente opuestos. Y lo decimos con toda claridad, sin que nos quede palabra por decir, a pesar de que estamos resumiendo y resumiendo. Estos son los motivos de nuestra inconformidad 10 meses después de que quisieron matarnos y asesinaron a nuestros amigos. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en La Hora de la Verdad, cuando son las 7 de la mañana, 23 minutos.